El viernes pasado, a ustedes que no vinieron, y no los estoy regañando, nomás les puse falta, para todos los que no vinieron. Dios me dio una palabra y me dice, ¿se acuerdan la historia cuando Jesús fue a la casa de María y Marta y estaban todas ocupadas y Marta le dice a Jesús, mira, a María está nomás escuchándote y hay tantas cosas que hacer. Y Dios le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto en las cosas? Y le dijo, a María le tocó la mejor parte, venir a escuchar la palabra del Señor, su palabra de Él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nos afanamos con las cosas del mundo. Tienes que trabajar. Tienes que ser responsable en tu trabajo. Si trabajas y no puedes venir, está bien. No hay ningún problema. Pero no te afanes poniendo otras cosas primero que venir a escuchar la palabra de Dios. Dios siempre te va a hablar. Dios siempre tiene un mensaje para tu vida. Nunca lo olvides. El mensaje se titula El Buen Pastor. Y como buen pastor, que Dios me puso aquí, ahí está refiriendo a Jesús, no está refiriendo a mí. Pero como buen pastor, como soy hecho a su imagen, por eso a veces te llamo la atención o te corrijo. O no es corrección, es una invitación a venir, a tomar el tiempo de tomar lo mejor que escuchar la palabra de Dios. No es porque quiero que vengas, quiero porque vengas y te llenes de la presencia de Dios. Haz lo posible que este viernes venga, escuches el corazón de Dios, predicado por la hermana Rey. Ven, escucha, llénate. Si no sabe, yo vengo y cómo me lleno de escucharlos a ellos. Ver que Dios los use, el instrumento que son ellos, para traer la palabra de Dios. Entonces, aquí los esperamos el viernes, sin falta. El buen pastor. El otro sábado pasado Dios me dio una palabra y la compartí el domingo pasado. Yo le dije, Señor, yo quiero tener una palabra para el pueblo. Y me la dio. Y la encontramos en San Juan 10:16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también deben traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a ver cada parte de este versículo. La primera dice, tengo otras ovejas. Hay cosas en la vida que a veces no las puede entender uno. Pero cuando dice, tengo otras ovejas, me imagino, esa es mi imaginación mía, que cuando Jesús supo que tenía otras ovejas, se puso contento y feliz. Dice, Padre, ¿cómo sabe que él se puso contento y feliz? ¿Cómo no se iba a poner contento y feliz si las ovejas que él tenía no le hacían caso? ¿Y por qué no le hacían caso? Dice en San Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando vino a ellos y él lo rechazaban a Jesucristo, no lo querían, lo ignoraron. Cuando aquí en su versículo dice, tengo otras ovejas, se estaba refiriendo que tengo otras ovejas. El Señor se puso contento porque sabe que había otras ovejas, refiriéndose a usted y a mí, que le iban a recibir, lo iban a reconocer como su Señor y Salvador. Y esas ovejas somos nosotros, que lo recibimos, lo reconocemos como nuestro Señor, lo reconocemos como nuestro pastor. ¿Cómo no iba a estar contento él? Imagínense que él viene a su pueblo, a los de él vino, y no lo reconocen. Pero supo que había otro pueblo más allá de los judíos que le iban a reconocer, que le iban a amar, que le iban a respetar, que iban a creer en él. Pero ¿quién son esas personas? Dice, que no son de este redil. Jesús hablaba refiriéndose que éramos diferentes a los judíos. Se refería a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no somos del pueblo de Israel. Aquellos pueblos que no eran judíos, que no conocían a Dios, que pertenecían a otro redil, pero que ahora nosotros, por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, somos hechos de su redil. Y ahora tenemos un pastor, gracias a Jesús,
que él sabía que había otro pueblo más que él tenía que venir a alcanzar. Dice, aquellas también debo de traer. El amor es tan grande de nuestro Señor Jesucristo que se preocupó de nosotros, que Él quería que llegáramos nosotros un día a su conocimiento, a saber de Él. Jesús mandó a sus discípulos, como ahora te manda a ti, te manda a mí, que vayamos a llevar su palabra. En Marcos 16:15 dice, y les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús, antes de ir a la cruz, antes de entregar su vida, Él quiso que tú y yo escucháramos el evangelio, y mandó a los apóstoles a que nos predicara a los gentiles, a todos nosotros, a todos los que andaban con Él. Jesús les dijo, ¿sabes qué? Vayan a llevar esa palabra preciosa. En Hechos 1:8 dice, pero recibirás poder cuando hayas venido sobre ti, sobre todos vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde dice que va a llegar su predicación? Hasta el último de la tierra. Y mi pueblo, allá donde yo vivo, donde yo nací en Jalisco, en un pueblo detrás de un cerro por allá, que hay como unos 5,000 habitantes, un pueblo que parece que es el fin del mundo, hasta llegó el evangelio. Gloria a Dios que un día llegó el evangelio hasta allá, porque mi Señor Jesucristo un día decidió y le dijo a los apóstoles, ¿sabes qué? Van a ir a predicar hasta el último de la tierra. Y fueron hasta mi pueblo. Llegó esa palabra de Él. Después de mandar ellos a sus discípulos, Jesús después mandó a Pablo y le dijo, date prisa, vete rápido a predicarle a los gentiles, vete hasta Manalisco, vete hasta el monte, vete hasta Rosmi, vete hasta La Puente, vete a Fontana, de donde tú vengas, ve y predica, ve a México, ve a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, ve, pero ve rápido a predicar el evangelio. Eso es el corazón de Jesús que quería que fuéramos. Y Pablo explica cómo es que Dios le habló a él que fuera a predicarnos a nosotros. Todos sabemos la historia, cómo se convirtió cuando vio la luz, cuando Dios le habló. Pero después, cómo Dios le habló que fuera a hablarnos a nosotros. Dice en Hechos 22, 17 al 21, dice, hablando él, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando, dice que orando Dios te va a hablar, dice, orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿Todos saben lo que es un éxtasis? No nomás es droga, como la ponen. Éxtasis se refiere a una alegría, a un placer, a una comunicación que tú estás viendo a Dios cara a cara. Y dice, y me sobrevino un éxtasis. Dice, y le vi, y me decía, date prisa. Fíjate, la palabra de Dios quiere que nos demos prisa. Dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y Pablo dice, pero dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, porque yo te enviaré a los gentiles. Los gentiles eran gente que no era de ahí, de Israel. Él estaba ahí, estaba orando en el templo. Y ahí Dios le dijo, sabes que vete, pero prisa, no tomes tu tiempo, levántate, vete rápido. Jesús le dice, vete de aquí y predícale a los gentiles. Y cuando yo lo estaba leyendo, dije, los gentiles, le está diciendo, mire, yo siempre me pongo ahí en la Biblia, yo me pongo ahí que me está hablando, es como decirle, ¿sabes qué? Levántate, anda y predícale a Ángel, lo vas a encontrar ahí en Rosmi, anda, búscalo y dile que es instrumento útil para mí. Yo soy un instrumento de Dios, útil.
Y en este día es para traerte un mensaje para ti. Es como si Dios te mandara un email, un WhatsApp, un Messenger, un Twitter, lo que tú quieras, lo que tú lo quieras entender para que estés a la línea. Te manda un mensaje diciéndote que tú eres instrumento escogido para llevar su palabra. Por si alguno no me entiende, me mandó un mensajito, te mandó un email, ahí lo tienes en la Biblia. Pero léelo, lo que Dios te manda a decir, que eres instrumento escogido para llevar su palabra. ¿Cuál es el mensaje que tú vas a leer cuando tú abras tu email o tu messenger o lo que tú le llames? Y para los que estamos más mayores en nuestra cartita, ¿qué te manda a decir? ¿Cuál es el mensaje que Dios te manda? ¿Qué Dios me manda a mí? Que Dios le mandó a Israel desde hace 47 años, para que sepan bien su edad, no se les va a olvidar. ¿Qué le mandó a decir? Que lleve su evangelio, porque es instrumento especial para los demás. A Dios no se le olvidan las fechas y te lo recuerda. A esa edad, me mandó a mí a la mía, continúa hasta él, está más joven, para que no me pongas edad para ti. ¿Cuál fue el mensaje que llevaron su evangelio para tantas personas que tienen necesidad? Cuando yo estaba escuchando esta palabra, que Dios quiere que seamos unos instrumentos para su gloria, Él nos quiere usar. ¿Qué pasamos cuando nosotros escuchamos la palabra instrumento? Todos pensamos en un piano, una guitarra, unos tambores. Son instrumentos que usamos en la vida, ¿verdad? Pero Dios se refería al hombre, se refería a ti y a mí como un instrumento. Después que Jesús se le apareció a Saulo y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que vayas a predicar el evangelio. Más para adelante, acuérdense cuando Dios se le apareció a un siervo, a un discípulo que se llamaba Ananías, y después de declararle lo que quería que fuera, le dijo, ve y ora por Pablo. ¿Por qué es un instrumento escogido para mí? Quiero que vayas y ores. ¿Y qué hizo el profeta Ananías? Que yo vaya y ore por Pablo, Señor. No, Señor, ese hombre es malo. ¿Qué empezó a hacer? A poner pretextos, a poner excusas. Es lo que a veces hacemos nosotros, hermanos. Nosotros no pongamos excusas cuando Dios te diga que hagas algo. No pongas excusas. No le pongamos pretextos a Dios. A veces ponemos pretextos para no venir a la iglesia. Ponemos pretextos para no hacer muchas cosas. Tú estás capacitado para llevar la palabra de Dios. Para eso vienes a aquella iglesia, para aprender y hacer lo que Dios nos mandó hacer. En Hechos 9:15, ya lo leímos hace ratito, pero dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este. Instrumento escogido en esta tarde eres tú, soy yo. Somos todos instrumentos escogidos por Dios. Todos nosotros que conocemos la historia de Pablo, podemos comprobar que este hombre se transformó completamente. Es un instrumento valioso entre las manos de Dios. Es un privilegio que él tuvo de predicar la palabra de Dios como la tienes tú, como la tengo yo. Pero es decisión de nosotros querer hacerlo. Dice, y oirán mi voz. ¿Cómo Jesús sabía que tú ibas a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Dios sabía, sabes qué? Instrumento de Israel para mí, me va a escuchar mi voz. Pero dice, y oirán mi voz. A un gentil que no conocíamos de Dios, que no éramos del pueblo de Dios, de ese redil, pero Dios sabía que estábamos aquí. Dice, y oirá mi voz. Él sabía que íbamos a escuchar su palabra, que íbamos a hacer nosotros, que íbamos a estar dichosos. Y hermano, escuchar la palabra de Dios para ponernos contentos cuando Dios nos habla en nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios es algo hermoso. Fíjate lo que dice a Lucas 11:28.
Dice, y le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra es que seamos bendecidos. Van a ser bienaventurados. Tenemos lo mejor nosotros por escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué no escucharla? ¿Por qué no venir a escuchar la palabra? No venga a escuchar a veces lo que yo digo yo. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Dice, y habrá un rebaño. Fíjate, Efesios 2, 11 al 14 lo que dice. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión, por la llamada incircuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, como nosotros estábamos sin Cristo. Está hablando a nosotros. Alejados de la ciudadanía de Israel y alejanos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos y así hay mucha gente allá afuera. Por eso es importante ir a predicar. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio que nos separara. Entonces ya no había el pueblo, el redil de Israel, ya no había ese pueblo de los gentiles, sino que Dios ha hecho uno. Hay un redil, hay un solo pueblo. En la mañana tenemos los hermanos que predican en inglés, que están aquí, vienen, se juntan. No es porque son americanos, no porque son en otros lados predican, son chinos o de la parte que sea. No, somos un solo pueblo. Somos un basado a la palabra de Dios. Usted no tiene que sentirse menos porque es latino o porque otros predican. No, usted es del mismo redil, dice el Señor. Eso es lo que te dice a ti. Nosotros tenemos que, dice, pero ¿cómo es que Dios lo decidió que no hubiera un grupo y otro grupo? Ni siquiera decidió Él que nomás fueran los de Israel. Dijo, no, ellos, y tengo otro pueblo que los voy a hacer uno solo. Y fue la cruz para que nosotros seamos un solo pueblo y tengamos un solo pastor. De ambos pueblos hizo uno. Dice, y un pastor, que tengamos un pastor. Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué, Ángel? Tú no ocupas de muchos pastores, tú nomás ocupas a uno. ¿Y cuál es el que ocupo yo? El que fue a la cruz y murió por mí, que dio su vida por mí. ¿Por qué yo tengo que glorificar a otro que no hizo nada por mí? Que nunca dio nada. Pero alguien fue y pagó por mí, que es Cristo Jesús. ¿Quién es Él? En San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús fue a la cruz y dio la vida por ti. Que nunca se te olvide quién dio, quién se merece la honra y la gloria, sino el que fue a la cruz y murió por ti y por mí. Nosotros vamos a ver una historia, como el pueblo de Israel no creía en Dios, pero había otro pueblo que sí empezaba a creer. ¿Se acuerdan de la escritura? Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces cuando él vino a los suyos y vio que no le hacían caso, no le tomaban en cuenta, pero empezaron a pasar cosas que él empezó a ver que ese pueblo de afuera empezó a creer más en él. En la Biblia encontramos una historia de una mujer cananea. Dice que Jesús fue a la región de Tiro y Sidón y salió una mujer cananea que estaba ahí y le gritaba y le clamaba a Jesús y le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí porque mi hija está poseída por un espíritu demoníaco. Y la mujer le gritaba y le gritaba y Jesús no le decía nada, estaba callado. Pero entonces los discípulos que estaban con él le decían, Señor, despídela, ya dile que se calle y que se vaya porque está molestando mucho, está grite y grite. Y en Mateo 15:24 Jesús respondió y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allí en Israel había ovejas perdidas. Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él le dijo, ¿sabes que no está bien? Dales algo a los que no son de aquí. Le dice, y usted conoce la historia cuando le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos
y dárselos a los perrillos. Y ella le dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y cuando Jesús escuchó eso y la vio, y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Entonces Jesús supo que tenía más fe esta mujer que no pertenecía a su redil que los que pertenecían en su redil. Como ella vino y le dijo, y le clamó a ella, la mujer, dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer cananea le demostró a Jesús y le dijo, Jesús, tal vez aquí no crees en ti, pero yo creo en ti. Y sabes qué, Señor, yo creo que tú, no nomás creo, tengo la seguridad que tú tienes el poder para liberar a mi hija de un espíritu demoníaco. Dice, ¿cómo? Entonces Jesús, cuando voltea a ver, dice, esta mujer tiene más fe que a todos los que yo vine. El pueblo de Israel, que se supone que tienen que creer, vine a ellos y ellos no creen. Y esta mujer, que tal vez no se merece nada, cree en mí. Y se destapó ese pueblo nuevo que él estaba viendo. Que estaba viendo que eran gente que no se merecían para nada, según ellos. Y vio que creían en él. Que tenían fe en él. Mire, el ejemplo está bien fácil. Todos ustedes, incluyéndome a mí, en su familia, cuando le predicamos a nuestra familia, ¿creen? No creen nada. Porque nos juzgan como éramos antes. Pero mandan a otro y nomás les dice que Dios los ama y ya están levantando las manos glorificando a Dios. Y usted les predica la Biblia completa si no lo mandan a uno por un carajo. Eso lo mismo le pasó a Jesús también. Dice la palabra de Dios que Jesús iba a todos los lugares y sanaba a todos. Y llegó a su pueblo y sanó nomás unos cuantos poquitos ahí. Me imagino que los pocos que sanó eran gente que habían llegado a ese pueblo que no lo conocía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando él vio que esto no le recibían, por eso desde el principio dije que Jesús se puso contento. Imagínense la cara de Jesús. Cada vez que lea la Biblia, imagínense la cara de Jesús. ¿Cómo volteó y vio a la mujer? ¿Tú crees que yo puedo liberar a tu hija? La señora dijo, sí. Yo creo y estoy segura que tú tienes el poder de liberar a mi hija. Tú tienes que estar bien seguro que Dios, tú tienes que tener fe y tienes que estar bien seguro que Dios puede liberar de tu hijo donde está. Tú tienes que tener fe y tienes que estar bien seguro. ¿Cómo es posible que tú, siendo hijo o hija de Dios, no le crees a Dios y una persona fuera que no conoce? Y luego nos quejamos nosotros que viene alguien nuevo y Dios le habla directamente a su vida. Y nosotros, cuando estamos ya más maduros en el Señor, ya nos hablan a una palabra y no la agarramos.